Para mover un objeto necesitamos aplicarle una fuerza, ya sea cargándolo o arrastrándolo o empujándolo de un lado para otro. Pero esta fuerza depende de la fuerza de fricción que hay entre las superficies. Con esta liga podemos medir cuánto vale el peso del objeto, que en este caso son 3.800 gramos. Entonces vemos que la liga se estira mucho para poder aplicar una fuerza de 3.800 gramos. Pero para arrastrarlo, la fuerza es bastante menor. La fuerza de fricción que supone el movimiento es cero si no lo jalamos, y si lo jalamos un cierto valor, no se mueve sino hasta sobrepasar el valor de la fuerza de fricción. Es decir, pero es bastante menor que la fuerza. La fuerza de fricción depende de las superficies en contacto. La fuerza de fricción depende de las propiedades de la superficie en la cual se apoya y de la botella. Si ponemos un trapo en medio, vamos a ver que lo podemos mover con muchísimo menos esfuerzo, o sea que disminuimos la fuerza de fricción. Hace muchos años, antes de que hubiera ruedas, se movieron las grandes piedras que están en las pirámides. Y para eso lo que se usó fueron troncos redondos colocados sobre una plataforma, y entonces podemos mover con muy poco esfuerzo objetos muchísimo más pesados. Estos son los precursores de las ruedas. Un método moderno para reducir la fricción es colocar un soplador de manera que un objeto se mueva sobre un colchón de aire. Con ese método que tenemos aquí, se mueve sin fricción y prácticamente se mueve a velocidad constante, porque no tiene una fricción con la superficie. No hace falta la fuerza para mantener un objeto en movimiento. Este objeto tiene un ventilador movido por pilas que lo hace flotar en una pequeña capa de aire, y por lo tanto es muy sensible al desnivel en el piso. Cuando viajamos en metro, ya sea que el metro esté parado o que se mueva a velocidad constante, no sentimos ninguna fuerza y realmente no podemos distinguir si estamos en reposo o estamos en movimiento. Pero si cambia el metro su velocidad, si enfrena, necesitamos agarrarnos para que aparezca una fuerza que nos haga perder velocidad. Y lo mismo sucede cuando el metro arranca. Necesitamos agarrarnos de un tubo para lograr la fuerza que nos haga mover junto con el metro. Es decir, la fuerza la necesitamos para cambiar la velocidad. Y eso es lo que llamamos una aceleración. Un objeto que no tiene fuerza neta mantiene su velocidad constante. Quizá el objeto que más tiempo ha mantenido su velocidad es la Tierra alrededor del Sol, que en su movimiento no tiene fricción con el aire, y entonces ha mantenido su velocidad durante millones de años. Soy Héctor Riveros, Instituto de Física en la UNAM, y hoy vamos a hablar de esta flecha mágica que parece flotar en medio del aire. Se mueve con muy poca fricción y entonces podemos apreciar claramente que se mueve en el aire. Son imanes, pero ¿cómo están colocados? Cuando tenemos dos imanes y se atraen entre sí y los colocamos a 90 grados, entonces aparece una fuerza de repulsión. De hecho, aquí, si exploro el espacio, aquí noto repulsión, aquí noto repulsión, y aquí también hay repulsión, aquí hay repulsión, aquí hay repulsión, y aquí hay repulsión. De hecho, aquí hay dos imanes, y aquí están otros dos, que son los que se encargan
de tener la revolución. Pero este sistema es inestable, se caería ya sea hacia atrás o hacia adelante. Si lo jalo todito para atrás, se cae. Si lo jalo para adelante, entonces se apoya, por eso para estar en el aire. Ahora, para verificar que esto es cierto, tenemos un modelo hecho en casa, en el cual podemos ver claramente los 6 imanes que lo constituyen y cómo flotan en el aire. Espero que les haya causado el placer de entender y nos veremos próximamente en otra cápsula del Universal. El efecto Joule consiste en que cuando pasa una corriente eléctrica por un conductor, el material se calienta. El voltaje aplicado induce una corriente I y el punto V por I nos da la potencia disipada en la resistencia. Bueno, lo que pasa es que el campo eléctrico mueve los portadores de carga, los empuja dentro del material, chocan con los átomos del material y entonces le ceden la energía cinética que tenían a los átomos fijos y entonces se convierten en vibración, o sea, se convierten en calor. En esta foto infrarroja podemos ver que una lámpara de cobre con una pequeña corriente se calienta hasta 59 grados sin que le pase nada. En este caso vamos a usar como material resistivo a una salchicha para poder utilizarla como un experimento digestivo. En la salchicha, con 2 tenedores, le vamos a aplicar una corriente eléctrica hasta que se caliente, aplicando los 120 volts del voltaje de línea. Inicialmente, la salchicha está a 12 grados más fría que los 34 grados de la mano que lo sujeta. Si se logra buen contacto, la corriente será cercana a 3 amperes y la potencia disipada sería 330 watts que la calientan con rapidez. Tenemos 2 tenedores con un mango aislado por un pedazo de manguera para poder agarrarlos con seguridad. La salchicha ya se calentó a 64 grados centígrados. Lavando los tenedores se mejoró el contacto eléctrico y se incrementó la temperatura hasta 83 grados. La fotografía infrarroja confirma que la salchicha está a la temperatura adecuada para comerse. Si hace el experimento, tenga mucho cuidado con que no se junten los tenedores porque va a producir un cortocircuito que fundiría el fusible. Este pájaro parece volar en la punta del video, pero se debe a que está mezclando. Yo soy muy hábil para mantenerlo en el aire o está bien diseñado. ¿Usted qué opina? Estamos explicando el por qué el pájaro volaba en la punta del video. Veamos si requiere habilidad de mi parte. Aquí vemos que está volando igual en un soporte fijo, lo que implica el equilibrio es estable, ya sea para deformaciones laterales o de adelante o para atrás, está completamente en equilibrio. ¿Cómo lograron esto? Lo lograron diseñándolo de manera que su centro de masa esté por debajo del punto de soporte. ¿Pero qué es eso de centro de masa? Bueno, es el punto en el cual podemos considerar aplicadas todas las fuerzas
con que lo jala la tierra, es decir, el peso del pajarito. La suma de todas las fuerzas, de los pesos de todas sus moléculas, están aplicadas en el centro de masa. Y el centro de masa debe estar por debajo del punto de apoyo para que el equilibrio sea estable. Este objeto es simétrico, lo que quiere decir que cualquier masa en la ala izquierda aparece la contraparte en el ala derecha, de manera que el centro de masa debe de estar en el plano de simetría. Esto permite que si lo colgamos en un hilo, podemos usar la prolongación del hilo para encontrar la posición del centro de masa en donde corte el plano de simetría, ya que necesariamente tiene que estar sobre el plano de simetría. Entonces aquí podemos ver extendiéndolo qué pasa con un par de centímetros por debajo de donde está el pico, lo que significa que este es el equilibrio. De hecho, si lo detengo por un punto por debajo del centro de masa, el equilibrio es inestable y se cae. Ahora, ¿cómo lograron que el centro de masa se fuera hacia adelante para que el pájaro vuele de manera estable? Le pusieron dos pesados en los puntos de las alas que desplazan el centro de masa hacia adelante y le permiten volar en forma estable. Entender es placentero.